Saludos a todos. El tema de hoy es el derecho internacional humanitario en Colombia. Colombia ha vivido uno de los conflictos más prolongados que ha tenido lugar en el mundo. Su larga duración se debe, según algunos analistas, a la posibilidad que han tenido los diferentes actores del conflicto, como son las fuerzas legales y los grupos al margen de la ley, los grupos ilegales. Al parecer, los grupos ilegales han tenido la posibilidad de financiarse con los altos ingresos de las economías ilegales, como lo son el narcotráfico y la minería ilegal. Además, por la dificultad que aún tienen los gobiernos para ocupar y actuar de forma eficiente en todos los territorios del país. El primer antecedente del derecho internacional humanitario en Colombia lo constituye el Tratado de Regularización de la Guerra. Este fue firmado en la ciudad de Trujillo en 1820 por Pablo Murillo y Simón Bolívar. En este tratado se acordaron las condiciones como el buen trato y el respeto a los prisioneros de guerra, el acuerdo de no tomar como prisioneros de guerra a los militares heridos o enfermos, la prohibición de aplicar la pena capital a quienes desertaran de un ejército y se unieran a otro, y el respeto de los habitantes de los pueblos que fueran ocupados. En 1881, el entonces gobierno de Rafael Núñez desarrolló la Ley 35, que estipuló el código militar con el cual se reglamentó lo concerniente a las dinámicas de los tiempos de guerra, teniendo en cuenta a los prisioneros y civiles. La Constitución de 1886, en su artículo 121, decretó el derecho de gentes, en el que se determinó que el presidente podría declarar el estado de sitio para defender los derechos de la nación y reprimir alzamientos. Los actores armados del conflicto colombiano. En términos generales se reconocen dos tipos de actores, que son la Fuerza Pública de Colombia, compuesta por el Ejército Nacional, la Fuerza Terrestre, la Fuerza Aérea Colombiana en los aires, la Armada Nacional en las aguas y la Policía Nacional. Además de ello, los grupos armados ilegales, constituidos por los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares. Una de las mayores transformaciones en la época contemporánea se dio con la aplicación del Plan Colombia, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, con el amplio componente de inversión militar impulsado por Estados Unidos. Por otra parte, en el país han existido diversos grupos guerrilleros como el Ejército Popular de Liberación, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el Movimiento M-19, el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De estos, en la actualidad siguen en acción el ELN y algunas disidencias de las FARC, grupo guerrillero que se desmovilizó tras la firma de los acuerdos de paz en octubre del 2016. En cuanto a los grupos paramilitares, estos empezaron a fortalecerse en la última década del siglo XX, aunque sus primeras apariciones datan, según algunos analistas, de la década de los 80, cuando fueron auspiciados por los carteles del narcotráfico. Aunque en el año 2005 se estableció la Ley de Justicia y Paz y se acordó la desmovilización del principal grupo paramilitar conocido como Autodefensas Unidas de Colombia, tras ese proceso surgieron otros grupos armados conocidos como bandas criminales, BACRIM, o grupos armados organizados, GAO, que se caracterizan por controlar territorios y realizar acciones militares. Estos grupos no son reconocidos como actores del conflicto debido a que están estructurados exclusivamente en torno al narcotráfico. Las masacres son uno de los ejemplos más trágicos de este conflicto armado. Según la Defensoría del Pueblo, las masacres son hechos en los que son asesinadas 3 personas o más. Para recordar está la masacre del Salado, ocurrida entre el 16 y 22 de febrero del año 2000. El bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia se tomó esta población del Carmen de Bolívar y dejó un aproximado de 100 víctimas mortales, convirtiéndose en la masacre con el más alto número de víctimas. Los sobrevivientes tuvieron que huir de la guerra y pasar a ser desplazados de la violencia. En Bojayá, en esta zona del Chocó, un enfrentamiento ocurrió entre el bloque José María Córdoba de la FARC y el bloque Elmer Cárdenas de la JAUS. En medio del fuego cruzado, el 2 de mayo la población civil decidió resguardarse en la iglesia. Sin embargo, el lugar fue impactado por un cilindro bomba lanzado por los guerrilleros. En los hechos murieron 79 personas, de las cuales 48 eran niños.